tardes, bienvenidos y bienvenidas a la cobertura especial y seguimiento de la Universidad de las Américas Puebla del Proceso Electoral México 2021. En esta ocasión, el webinar estará dedicado al análisis de las tendencias, propuestas y la agenda pendiente del Estado de Campeche. El objetivo de este webinar es fortalecer la participación informada desde una perspectiva académica que enriquezca la toma de decisiones al momento de ejercer el voto. Las elecciones, a celebrarse el próximo 6 de junio, serán las más grandes de la historia de México, pues la lista nominal total del INE contempla a más de 93 millones de mexicanos y mexicanas inscritos en la lista nominal nacional, los cuales podrán votar para designar 20.292 cargos de elección popular en todo el país, acudiendo a una de las 163.244 casillas electorales que se instalarán en todo el territorio nacional. En este panorama de expectativa y en un contexto único en el que nuestro país continúa atravesando una pandemia, se destaca la renovación de la Cámara de Diputados y de 15 gubernaturas. En el caso de Campeche, los puestos a elegir contemplan la elección de un gobernador o gobernadora, 13 presidencias municipales, 21 diputaciones de mayoría relativa, 14 diputaciones de representación proporcional, 28 sindicaturas, 102 regidurías y 132 juntas municipales. Mi nombre es Aida Soberani Salazar, soy estudiante de Relaciones Internacionales y tendré el gusto de estar con ustedes el día de hoy. La dinámica a seguir en esta sesión será la siguiente. El panel se dividirá en 4 secciones. En cada sección, la moderadora pondrá sobre la mesa un bloque de preguntas y se dará la palabra a los ponentes, con el fin de generar un diálogo enriquecedor. Ahora les compartiré una breve semblanza de nuestros invitados del día de hoy. Empezaré con la licenciada Cintia Sánchez Calderón, conductora de la estación de radio de El Heraldo, Ciudad del Carmen. Es maestra en comunicación periodística y certificada en comunicación, política digital y liderazgo político para mujeres. Además, es docente universitaria en la UNACAR, locutora certificada y conductora de noticias. Es vicepresidenta en la Alianza del Periodismo del Carmen, AC, así como jefa de información del Heraldo Radio, Ciudad del Carmen, 101.3 FM y 950 AM. También nos acompaña el licenciado Jorge Sansores Jarero, coordinador del Consorcio de Medios Tribuna Crónica Telemar. Es subdirector general del periódico Tribuna de Campeche, conductor del programa televisivo de opinión En Concreto, que se transmite en Telemar, así como participante del programa de radio El Observatorio en Radio Fórmula Campeche. Muchísimas gracias a ambos por haber aceptado la invitación y por acompañarnos el día de hoy. De igual manera, nos acompaña la doctora Dainzú López de Lara, académica UDLAP, quien se desempeñará como moderadora en este panel. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe. Es doctora y maestra en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Sorbonne Nouvelle, París 3, becada por CONACYT y la Embajada de Francia en México. Además, cuenta con 3 especialidades: en Estudios Latinoamericanos, en Desarrollo Sustentable y Política Ambiental de México, y en Derechos Humanos y Transición a la Democracia. Se desempeñó como profesora de tiempo completo en la UMAR, donde dirigió el programa de radio Perspectiva Global. Es integrante de la Red de Ciencia, Tecnología y Género, de la Red de Politólogas No Sin Mujeres, de la Red de Paridad en los Congresos de la International Political Studies Association, IPSA, de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, así como de la Latin American Studies Association, LASA. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la UDLAP. Sin más que agregar, le cedo la palabra a la doctora Dainzú. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Aida. Muchas gracias. Bienvenidos, Cintia y Jorge. Voy a hablar un poquito sobre el Estado. Digo, ustedes creo que van a hablar, o sea, conocen mejor, pero es la capital, digamos, vamos a hablar de Campeche y las perspectivas de las votaciones para estas siguientes elecciones. Y bueno, su capital y la ciudad más poblada es Campeche, San Francisco de Campeche. El gobernador actual es Carlos Miguel Aiza, quien sustituyó a Alejandro Moreno Cárdenas Alito, que es el actual presidente del PRI, que pidió licencia para ser presidente del PRI, que fue electo en 2015
Y bueno, se elige la gubernatura, las presidencias municipales, 13 presidencias municipales, 21 diputaciones de mayoría relativa, 14 diputaciones de representación proporcional, 28 sindicaturas, 102 regidurías y 132 juntas municipales. Las campañas ya iniciaron el 29 de marzo y terminan el 2 de junio. Y las campañas para diputaciones y ayuntamientos inician el 14 de abril, o sea, que iniciaron ayer y terminan el 2 de junio. Hay 7 candidatos en la contienda. La primera y la puntera, digamos, es Laida Sansores San Román, con la coalición Juntos Haremos Historia, con Morena EPT. Tenemos en segundo lugar a Cristian Castro Bello, coalición Va por Campeche, que es una coalición entre el PRI, el PAN y el PRD. Y en tercer lugar tenemos a Movimiento Ciudadano, que es Eliseo Fernández Montúfar. Y tenemos otros partidos, otros 4 partidos que van en la contienda, pero es importante señalar que Laida Sansores tiene ahorita en las encuestas más o menos entre un 38 y 32% de la intención de voto. Entonces, en segundo lugar está el de la coalición PAN-PRI-PRD con 29% más o menos, y Movimiento Ciudadano con 18%. Yo voy a lanzar unas preguntas que ustedes van a discutir. Les voy a dar les vamos a dar 15 minutos para responder, para que den sus puntos de vista, y después hago un resumen, yo como de una síntesis de las impresiones, digamos, que ustedes nos lancen, y lanzo un segundo bloque de preguntas, donde vamos a estar con la misma dinámica. Les ruego, por favor, que respetemos mucho el tiempo para que salga, digamos, muy bien cronometrado. Y yo les voy a levantar la mano, no sé si aquí, sí, aquí cuando yo levante la mano es que les faltan 2 minutitos, ¿no?, para hablar. Entonces, pues sean ustedes bienvenida y bienvenido, y les agradecemos mucho que estén con nosotros esta tarde con el análisis del Estado de Puebla para las elecciones. Y bueno, el primer grupo de preguntas a los panelistas es, primero, ¿cómo perciben ustedes el panorama electoral en el Estado? ¿Cómo dirían que van las preferencias electorales para gobernador? ¿Por qué se comportan así dichas preferencias? ¿Y se seguirán comportando de esta manera las tendencias hasta el final de la contienda? También quisiera agregar, bueno, que Campeche es un estado pues muy particular, porque nos sorprendió a todo el país cuando nos dimos cuenta que hace tiempo ya estaban en el semáforo verde. Ya estábamos platicando un poquito sobre este asunto, que es realmente muy pues curioso, ¿no? También saber cómo le hizo Campeche. Bueno, es un estado con 1 millón de habitantes, es un estado pequeño, tal vez a lo mejor es mejor controlable, digamos, ¿no? Y bueno, la gente pues aparentemente nos decía el licenciado Jorge Gustavo Sansores que pues la gente se lo tomó muy en serio. Entonces, bueno, creo que eso es un punto muy importante ahorita de la actualidad. Y pues también hablar un poquito de Laida Sansores, ¿no? Que ha sido una política muy activa. Me parece que bueno, sí ha pertenecido al PRI, al PRD, a Convergencia, a Movimiento Ciudadano, al PT y a Morena. Entonces ya fue senadora en el Congreso de la Unión en 3 ocasiones y 2 veces diputada federal. Es la 4ª ocasión que compite por el cargo de como gobernadora Campeche. Y bueno, aparentemente, curiosamente, ella se separó del cargo de alcaldesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México para ser candidata en Campeche, y bueno, ahora pues parece ser que las estrellas se alinearon para que la senadora tenga esta oportunidad. Entonces, bueno, les cedo la palabra y yo les aviso cuando ya. Empezamos con Cintia. ¿Sí? ¿Sí?
Bueno, pues primero que nada, agradecer la oportunidad de poder no solo charlar con, pues de manera interna a través de esta plataforma virtual, sino también a través de las redes sociales. Enhorabuena que esta institución educativa fomente este tipo de ejercicios a través de esta plataforma virtual. Adicional a ello, bueno, pues en el contexto que hacía la doctora López, pues dejar un poquito en claro, y si mi compañero Jorge no se molesta, vamos a dejar en contexto que en Carmen hay 13 municipios y que de los más importantes, porque cada uno tiene una vocación productiva en específico. En el caso de Carmen, bueno, tiene su vocación directamente petrolera. La capital del estado es 100% más de servicios, más de comercialización, más hacia ese sector. Y pues prácticamente ha habido vamos a decirlo así, una disputa por darle la prioridad a estos dos municipios que sin duda son los que generan la dinámica económica para la entidad que es Campeche. Bajo esta perspectiva, bueno, ¿cómo se percibe actualmente el panorama electoral en el estado? Bueno, pues desde mi muy particular punto de vista, considero que es de incertidumbre, de crisis política, que ha creado expectativas no muy positivas, y ha creado también una inestabilidad institucional y que impacta económicamente. Hay que reconocer que la situación económica derivada también de esta reforma energética que se aprobó hace ya varios años, pero que ahora con el tema de la pandemia se ha agudizado más por un tema de proveeduría con petróleos mexicanos. Básicamente Carmen es uno de los municipios en donde más se concentra la densidad poblacional, no porque la gente viva exactamente en Carmen, sino porque la dinámica laboral hace que mucha gente en busca de un empleo relacionado con la industria petrolera, bueno, se quede en Carmen. Y derivado de ello, bueno, pues hay muchas necesidades que tienen que ver con vivienda, con servicios básicos, con realimentar o fortalecer la infraestructura en lo que es materia de agua potable, y bueno, de ahí muchísimas otras cosas, ¿no? Hay descontento, hay desconfianza, hay una desaprobación, pero también un desconocimiento de los representantes de los partidos políticos. Hoy vemos una elección, a lo mejor en la capital se visualiza de otra forma, pero en Carmen, caminando, escuchando a la gente de diferentes puntos de la ciudad, desde el mercado hasta en una colonia popular, hay mucha gente que ya que ya el candidato o la candidata ya la visitó o ya lo escuchó, quizá, bueno, pues no sabe por quién votar. Ahora, ¿cómo van las preferencias electorales? Bueno, pues yo replantearía que de 7 personas que buscan la gobernatura en Campeche, 4 son mujeres y 3 son hombres, y la ciudadanía identifica a 3 proyectos muy en concreto que muy bien la doctora López describió, que es la coalición Va por Campeche, Juntos Haremos Historia, que está conformado por el PT y por Morena, y también Movimiento Ciudadano, pero prácticamente pues está la disputa entre 2 hombres y una mujer. Destacar que por primera vez en la historia, y si no me equivoco, Jorge me corregirá, eh, es la primera vez que hay tantas mujeres aspirando a este espacio, la gobernatura. No tengo yo registro desde hace mucho tiempo que vivo en Campeche y específicamente en Carmen. No conozco a ninguna gobernadora campechana, sí a una alcaldesa, Juan Araceli Escalante Jasso, y pues en el contexto de la igualdad sustantiva, pues me parece bastante interesante que mujeres aspiren a estos cargos y que además sus partidos las hayan postulado a estos mismos. ¿Por qué se comportan así las tendencias bajo este parámetro que nos daba la doctora López? Bueno, porque se comportan, bueno, pues porque Campeche no ha habido alternancia. Campeche siempre ha sido gobernado por un solo partido político y lo vemos desde hace muchísimos años. Yo no soy campechana, yo viví en la Ciudad de México, nací, me formé en la Ciudad de México, no tengo afortunadamente tengo esta visión de poder hacer este contexto generalizado, y desde que yo tengo uso de conocimiento, ahora sí que desde que prácticamente empecé a laborar en los medios en varios puntos y ya de manera formal en Carmen, Campeche, pues yo no he escuchado otro partido que no sea el mismo que siga gobernando.
siempre ha gobernado el mismo partido, y quien asume la gobernatura pues genera condiciones favorables negociables en algún momento con otros partidos, pues, que ha evitado igual que haya algún tipo de situaciones como las que se viven, por ejemplo, en Guerrero o en Michoacán, donde se está pues generando un clima bastante tenso por el tema o las decisiones que ha tomado el Consejo General del INE, ¿no? Entonces, sí veo una crispación bastante importante entre la población, y bueno, esa sería mi primera intervención. Gracias. Sin duda coincido contigo, Cintia, en los puntos. Primero, de que la situación política y social en Campeche es de incertidumbre. Y es de incertidumbre porque los tres candidatos punteros no han dejado muy clara su intención de qué es lo que pretenden ofrecerle a los campechanos. En primera, porque retomo el tema de que Campeche es muy sui generis. Mencionábamos el caso del municipio de Carmen. De los 13 municipios que ahora elegirán a sus alcaldes, 2 son municipios recién erigidos. Me refiero a Ceiba Playa y Sitbalché. Uno en el norte, otro prácticamente en el centro del estado. Pero los 2 municipios más importantes, como son Campeche y Carmen, son la sustentabilidad económica del estado, y me atrevo a decir que en el caso de Carmen ha sido el sustento económico del país desde el boom petrolero a mediados de los años 70. Más del 80% de la extracción petrolera en México salía de Carmen, y todo el dinero, pues como lo marca la expropiación petrolera de 1938, es para la nación. No se quedaba nada en el estado. Hoy cuando hablamos de un panorama electoral, pues hablamos de un panorama electoral bastante ríspido. 7 candidatos y candidatas, que de los 7 solamente 3 se han dedicado a hacer campaña, 4 más son comparsa, 2 candidatas que desafortunadamente entraron a la contienda para buscar dinero para algún otro candidato, un estado que ha sido gobernado por el Partido Revolucionario Institucional desde que prácticamente tenemos uso de razón, en efecto, y cuya alternancia ha sido muy poca, más bien en los municipios. Nos han gobernado algunos municipios el Partido de la Revolución Democrática, Acción Nacional. Ahora, a partir de 2018, Morena entró también a esta jugada política. En el caso de Carmen, solamente una alcaldesa. En el caso de Campeche, ha habido más alcaldesas. Hoy, precisamente, una exalcaldesa, Ana Marta Escalante Castillo, busca la elección para la Diputación Federal. ¿Cómo van las preferencias electorales? Bueno, fuera de estos 3 candidatos, creo que va muy cerrada. Yo no sé si las encuestas hoy por hoy valga la pena mencionarlas, porque han cambiado día a día. La Edelena Sansores San Román, en sus 24 o 27 años, buscando la gubernatura ya por esta su cuarta ocasión, pues ha ganado adeptos, pero también la ha perdido. Y voy a tener que hacer el análisis un poquito más profundo en este sentido. Sí es cierto que es una mujer con muchas agallas, con mucho temple, con un carácter bastante fuerte. Es hija de un prominente político campechano, expriista, expresidente nacional del PRI, exgobernador, exfuncionario federal y exdiputado federal también, todos los cargos priistas. Incluso ella fue en su primera oportunidad senadora por el PRI. Y de allá brincó al Partido de la Revolución Democrática. La primera vez que pudo haber alternancia en Campeche fue con una mujer, y era precisamente la de Edelena Sansores San Román en el 97. Pero es precisamente toda la historia que la acompaña. Hace rato la doctora Dainzú hablaba precisamente de los partidos políticos por los que ha atravesado Laida Sansores. Son muchos, y eso a muchos ciudadanos les causa un poquito de consternación. Dicen, bueno, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Cuál es la corriente que sigue la Edelena Sansores San Román? El segundo candidato, que es Cristian Castro Bello, a quien todo el mundo le achaca ser sobrino de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI. Creo que hay muchas cosas más todavía haciendo un lado a Moreno Cárdenas. Creo que el punto principal es precisamente la coalición que conforman 3 partidos políticos con ideologías distintas en búsqueda de la gubernatura. Me refiero al Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática. En el caso del primero, Revolucionario Institucional, lo acabo de decir, lo repito, ha sido el partido que ha gobernado Campeche durante los años que tengo de uso de razón.
Acción Nacional estuvo cercano a gobernar Campeche en 2 ocasiones, en una ocasión con Mario Ávila Lizarraga en 2009 y un poquito más adelante, hace apenas unos años, tuvo un poquito de aceptación, pero no logró lo necesario. Pero sí ha tenido alcaldes en algunos municipios y no ha demostrado lo necesario. Tendencia de derecha 100%. Pero llama mucho la atención el de la Revolución Democrática, un partido de izquierda con corrientes muy dadas a la izquierda que han desaparecido al interior del partido y que como tal aquí en Campeche prácticamente no tiene nada para ofrecer. Entonces, una coalición bastante interesante. Y en el tercer caso, Eliseo Fernández Montúfar de Movimiento Ciudadano, que ni siquiera ha renunciado a Acción Nacional y que es representado, que representa un partido que prácticamente acaba de traer su franquicia a Campeche, deja mucho también que desear. Cada uno con su forma muy peculiar de hacer campaña, pero creo que en lo que no se han abocado, ninguno de los tres, es en dar propuestas reales, que realmente a los carmelitas, a los campechanos, a los eselchacanenses, calquinienses, etcétera, de los 13 municipios, para no mencionarlos a todos, pudieran ser asequibles, porque cada uno de los municipios tiene necesidades muy particulares. En el caso de Carmen, se perdieron más de 30,000 empleos con la reforma energética, con el cierre de muchas empresas de proveeduría de Pemex, a las cuales hoy ni siquiera les han terminado de pagar. Pero no podemos centrarnos solamente en Carmen. En Campeche, en efecto, con los servicios, les decía antes del webinar, platicando en corto, que Campeche es un estado con muy poca industria, a excepción de la petrolera y de la pesca, que prácticamente han desaparecido. Pero en el norte del estado, pues es la siembra, es la agricultura, y en el sur es la ganadería. Entonces, a cada uno de los tres yo creo que habría que formularle las propuestas necesarias, pero no siento que alguno de los tres candidatos punteros las haya formulado al día de hoy. Y por último, ¿se seguirán comportando de esta manera las tendencias? Yo creo que no. Van muy cerradas. Si hablamos de las últimas encuestas que solamente hablan de un 2% de diferencia entre la de Sansores San Román y Cristian Castro Bello, creo que ahí podría haber un salto. Yo lo que sí puedo considerar, por la forma en la que se ha conducido el candidato del Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montúfar, es que ese porcentaje que tiene del 18 al 22% va a continuar en picada. La forma de confrontar a la ciudadanía en un estado muy campechano, en un estado en el que todos nos conocemos, en un estado en el que decía un exgobernador, si no quieres que se enteren de algo mejor, ni lo pienses, creo que eso le va a llevar a seguir perdiendo terreno, el poco que había logrado alcanzar en algún momento, y no es por el partido. Yo creo que en este caso sí tiene que ver mucho el candidato, sí tiene que ver mucho la falta de propuestas, la diatriba, el estar confrontando a la ciudadanía. Hoy, mientras nosotros estamos en este webinar, hay acusaciones del candidato a gobernador, a la gubernatura de Campeche, Fernández Montúfar, en contra de un candidato a la alcaldía de Renato Sales Heredia de Morena por un presunto robo de una bomba de agua. Imagínense a qué grado para buscar llamar la atención. Yo creo que los campechanos necesitan más propuestas reales para cada uno de los municipios y sobre todo que los candidatos y candidatas acepten cuando están tomando en cuenta propuestas o programas que ya han sido sometidos a prueba y que han funcionado, y que no digan que son cosas nuevas, porque eso es demagogia. Con esto finalizo. Muchas gracias por sus respuestas y comentarios. Pues sí, efectivamente, aparentemente Campeche no es la excepción y también se encuentra en un contexto de polarización política, ¿no? Como en todo el país, con una predominancia del partido, digamos, que arrasó en las elecciones de 2018, que fue Morena, y bueno, además Campeche de ser un estado hermoso, ribereño, pues cuenta también solo con la historia de un solo partido, entonces es de los pocos estados de la República que todavía quedan como bastiones, pues muy fuertes del PRI, ¿no? Y esto aparentemente
va a cambiar, ¿no? Es lo que nos dicen más o menos las encuestas. Pero como dice el licenciado Jorge, pues esto no está decidido todavía, apenas arrancaron las campañas, entonces todavía no tenemos claridad de qué es lo que va a pasar, pero los dos ponentes coinciden en que hay una carencia de propuestas reales y que no se distinguen las propuestas de uno o de otro. Entonces eso hace que la ciudadanía pues se desencante también, ¿no? Y que pueda hacer que la gente también no vaya a votar porque digan, pues es lo mismo, de todas formas va a ganar Morena o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, es un primer momento, pero sí nos gusta mucho escucharlos porque ustedes conocen muy bien el Estado y nos cuentan cosas que nosotros pues no sabemos, ¿no? Entonces, para lanzar la segunda ronda de preguntas, ¿cuáles entonces son las propuestas que ustedes han detectado más relevantes a destacar de los candidatos punteros? Y qué de esto es prioritario y que podría considerarse accesorio, ¿no? Y si encuentran, pues, ¿qué es lo que encuentran, ¿no? En las propuestas aquí. Nosotros encontramos varias propuestas en su página de internet, etcétera, pero ustedes cómo las ven, cómo las perciben y cómo perciben que la sociedad lo está percibiendo. Gracias. Bueno, pues en el caso de las propuestas relevantes, pues a 18 días de muchas caminatas y actividades y encuentros con estructuras, con los partidos políticos, y bueno, hay que contextualizar que pues estamos en medio de una pandemia y no sé cómo se desarrollen en algunos otros puntos de la República Mexicana los acercamientos. Yo estoy plenamente convencida que debe haber una campaña de tierra, es decir, que van y tocan la puerta y tienen la cercanía con la gente para escuchar de viva voz, pues el problema, las situaciones que se presentan en los sectores, pero no ha sido el común denominador. Creo que la mayoría de los partidos políticos han buscado la multitud, las aglomeraciones, presumir, quizá le decimos acá, los compañeros periodistas le decimos presumir músculo, cuánta gente está realmente con el candidato, y creo que esto, lejos en algún momento de ayudar al candidato, pudiera perjudicarlo, viéndolo desde la perspectiva de la situación sanitaria en la que nos encontramos a nivel mundial. Lo que ha permeado, pues, son prácticamente temas de empoderamiento de la mujer, por parte de los tres candidatos. De hecho, ya hubo un pronunciamiento por parte del Instituto Electoral del Estado de Campeche por violencia política con razón de género. Y bueno, pues ya, como ya está tipificado también en la ley, en el Estado, bueno, pues ya hay sanciones y ya hizo la recomendación pertinente, la observación el ente electoral. Y bueno, tengo entendido que esta publicación fue bajada de la plataforma virtual del candidato. También, pues, generación de créditos para mujeres, reactivar la inversión privada, algunas otras que se han destacado en el ámbito económico, básicamente. Prioritario transitar de la despetralización de la economía a otra actividad sustentable. Creo que sería uno de los temas más importantes que los candidatos a la gobernatura tendrían que ponderar. El ecoturismo y fortalecer la dinámica de servicios en el municipio de Carmen, porque obviamente, como comentaba Jorge, y coincido también, cada uno de los sectores de la entidad tiene una vocación y cada uno de ellos pues es realmente fuerte en algunas actividades del sector agrícola, del sector ganadero, todos ellos 100% productivos. Ha faltado la articulación, el apoyo de las instituciones de los tres niveles de gobierno, incluso el sector privado, que realmente apoye todas estas actividades en los diferentes municipios del estado. Y bueno, pues, ¿qué podría ser de accesorio? Bueno, pues hay muchas cosas que son de accesorio. Y bueno, solamente comentaré que uno de los candidatos, también en algún momento alguna de las candidatas decía que el 50% de las mujeres serán integradas como titulares de secretarías.
bueno, pues cuando sabemos que pues se ha trabajado mucho en la igualdad sustantiva, ¿no? Entonces, considero que no sería una propuesta de campaña, no sería algo que fuera realmente atractivo. Campeche es uno de los lugares en los que más se ha tenido un techo de cristal para las mujeres. En el caso, por ejemplo, de la inclusión de las personas con discapacidad, bueno, pues hay leyes. Ahí ya está establecido una ley en la que se debe de permitir que las personas con discapacidad tengan no solo acceso a la rehabilitación, sino también a la formación educativa, ¿no? Algunos otros, por ejemplo, los espacios para la inserción laboral de los adultos mayores. Bueno, los adultos mayores, hay una temática, no solo en Campeche, a nivel nacional, el tema de las jubilaciones y las pensiones. No hay recurso que alcance para jubilar y pensionar a las personas que todavía están en edad productiva, pero aún así teniendo la edad, se jubilan, no habiendo en las instituciones esquemas que permitan que todavía permanezcan en los centros laborales. Y bueno, también destacar que derivado de la pandemia, bueno, pues muchas personas se tuvieron que adaptar a esta nueva virtualidad y les ha costado mucho trabajo adaptarse a este nuevo esquema. También la atención al adulto mayor, la capacitación a personal para la alfabetización y adultos mayores. Bueno, pues creo que ha habido un trabajo importante por parte de las instituciones del sector educativo, pero que no han sido suficientes porque los recortes presupuestales se han magnificado. Y esto, bueno, pues habla de un compromiso no específico para ponderar los temas importantes que tienen que ver con la economía y también la educación. Y dentro de la agenda prioritaria, yo, obviamente desde la capital económica del estado, sería tener una relación con Pemex, pero mucho más sólida bajo cierto tipo de lineamientos que permitan una verdadera articulación productiva de los microempresarios con la gran empresa. Y adicional a ello, bueno, generar también otros espacios y otras condiciones para que transitemos de la dinámica petrolera a la dinámica también ecoturística. Y bueno, también destacar algunos programas, algunas acciones que permitan también detonar los otros sectores, el pesquero que ha sido muy abandonado por el gobierno federal, también el gobierno del estado, donde también se aportan recursos, pero no hay recursos suficientes para todos estos hombres y también mujeres de mar, que también hay mujeres que están dentro de la dinámica pesquera, pero creo que la agenda prioritaria no están estos temas, o quiero pensar que a lo mejor en el transcurso de las próximas semanas pudieras ya presentarse de manera formal las propuestas. No hay hasta este momento aproximadamente 18 días de los que han caminado los candidatos a la gobernatura, propuestas en las que la ciudadanía se pueda enganchar o se pueda sentir atraído por generar un voto hacia esa persona o candidato o candidata. Hasta ahí mi intervención. Tenemos un estado que ha sido calificado en las dos últimas elecciones como el de mayor participación, menor abstencionismo, vaya. Y esto debería servirnos a los campechanos y sobre todo a los candidatos para reformular. En efecto, a pocos días de haber iniciado campañas o cuando faltan todavía algunos cuantos, para reformular sus propuestas a algo más asequible. Insisto, por municipio. Cada uno tiene sus necesidades y cada uno tiene sus virtudes también. Hablar, y coincido plenamente contigo, Cintia, hablar de equidad y de igualdad ya no debería ser tema de una propuesta de campaña. Eso tiene que ser de cajón. Hoy no podemos decir que vamos a incluir a la mitad de hombres y mujeres, no, los tenemos que incluir. Y si tienen que ser más mujeres que hombres, estoy totalmente de acuerdo. Es una cuestión de capacidad, por supuesto, pero también de compromiso por parte de los candidatos y de las candidatas. Centrarse en las verdaderas necesidades del Estado. Creo que los candidatos se han fijado mucho en las redes sociales y se han olvidado de esas caminatas que también podrían ser contraproducentes ahora con el tema de la pandemia. Sí es cierto que mostrar músculo es parte de la política en nuestro querido México. No hay estado
No hay estado del país, ni municipio, ni ranchería en la cual alguien salga solo a hacer campaña. Aquí lo vemos en Campeche, hay dos candidatas que no hacen campaña, pero los que pueden tienen que mostrar músculo, aunque sea 20 o 30 personas, porque precisamente quienes han querido demostrar que solos pueden son los que siguen bajando en torno a su capacidad de colectar votos a futuro. Ahora bien, si olvidaran un poco la diatriba, la descalificación y se centraran en propuestas, habría algunas más interesantes. Yo leo 19 propuestas que presenta el candidato del Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montúfar, que inclusive las presume como que él las escribió, que él de pronto las ideó para Campeche, y algunas de ellas verdaderamente parecen de chiste, ¿no? El apoyo total a los adultos mayores, el apoyo total a los jóvenes, el apoyo total a las mujeres. Yo le quisiera preguntar en algún momento qué significa total, porque para hablar de algo totalitario, creo que Campeche requiere mucho más. Primero tendrían que buscar la manera de reconstruir al Estado, de conseguir los recursos económicos necesarios antes de poder plantear cualquiera de las propuestas que pudieran tener. Todos proponen, todos te dicen, vamos a dar incentivos, vamos a procurar que sea el 50% del pago para las amas de casa, vamos a dar créditos, vamos a abrir, vamos a tecnificar, pero ¿de dónde va a salir el dinero? Carmen era, insisto, el municipio que sostenía la economía de México. Hoy tan solo Petróleos Mexicanos tiene un déficit, una deuda de 110 mil millones de dólares que no se sabe para cuándo lo vayan a pagar. Hablar de que Pemex pudiera ser o de que el petróleo, los hidrocarburos pudieran seguir sustentando la economía del Estado, siquiera del municipio de Carmen, es muy difícil. Hay que buscar nuevas formas de crear empleos, nuevas formas de crear riqueza para la entidad, pero sobre todo sí buscar un acercamiento mayor con la federación. Pero ¿qué sucede? Cuando vemos un gobierno federal con una ideología muy diferente a la del gobierno estatal, pese a las fotografías donde se ven muy amistosos el presidente y el gobernador, la realidad es que en el trasfondo de todo hay, hay otra situación. Ni es tanta la amistad que parece, ni es tanto el beneficio que se ofrece para Campeche. Primero, lograr limar las asperezas y no pensar que porque llegue el candidato o candidata afín a un partido político nos va a ir mejor. No siempre ha sucedido. Tan sencillo, Campeche siempre había sido un estado priista y durante cuántos años, cuántos gobernadores no pidieron la famosa justicia petrolera. Yo pregunto si llegó, porque si llegó, no la logramos ver nunca. ¿Cuáles serían los temas prioritarios? Lo que yo creo que no va a funcionar, pues el seguir ofreciendo más dinero sin saber de dónde va a salir. El seguir hablando de dar incentivos si la recaudación cada día es menor en Campeche, un estado que no tiene industria. Yo creo que primero hay que centrarse en ver de dónde van a lograr obtener los recursos si el gobierno federal cada día recorta más al campo. Hace unos días decía la candidata, la de Elena Sansores San Román, vamos a tecnificar el campo. Y en el gobierno federal hay un recorte del 65% al presupuesto del campo. No entiendo cómo podrías tecnificar el campo cuando la federación no te da recursos para tecnificar el campo, cuando sabes que tu presupuesto estatal sufrió un recorte muy importante y que cada día hay menos dinero en las arcas estatales, cuando hablamos de que la iniciativa privada no tiene tampoco la economía suficiente para sustentar al campo y cuando el campo campechano está cada día peor, porque cuando no nos toca un huracán o una inundación y se echa a perder la cosecha, nos toca una sequía prolongada como la que venimos padeciendo y no hay ni siquiera qué producir. Si no buscamos la manera, si no buscan la manera los candidatos de entablar propuestas reales, creo que todos van a seguir el mismo camino de llevar a que ese aplauso que recibimos hace dos y hace una elección como el Estado con mayor participación, hoy se convierta en todo lo contrario. Hoy el abstencionismo va a decir, mejor no voto si al final ninguno de los 7 o de los 3 punteros me puede ofrecer algo que realmente valga la pena para mi municipio, para mi estado o bien, para poder trabajar siquiera junto con la federación.
Muchas gracias. Pues bueno, vamos, pues excelentemente bien de tiempo, pueden, eh, eh, tienen más, digamos, ¿no? Más margen, digamos. Y bueno, pues en esta segunda ronda sobre las propuestas, sobre lo que puede ser secundario, lo que puede ser esencial, pues sí, aparentemente todos los partidos están sumándose a la agenda feminista, ¿no? De la equidad, del discurso equitativo, de todo esto, del movimiento feminista, pero bueno, puede parecer a veces bastante hueco, ¿no? Si en el Estado siguen existiendo pues violaciones a los derechos humanos de las mujeres y violencia política contra las mujeres, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya es una señal muy interesante, ¿no? Que haya 4 contendientes mujeres para el Estado y que, claro, esto fue por la ley de paridad que el INE obligó, digamos, a los partidos políticos a postular a 15, por lo menos a 7 mujeres para las gubernaturas. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué resultados tiene. En este caso, bueno, pues la candidata puntera es mujer, entonces, que ya es una vieja lobo de mar, ¿no? Como dirían, porque ya tiene muchísimos años en la política. Y bueno, de las propuestas, pues la licenciada Cintia nos apunta varias que creo que también coinciden con las que nos está diciendo el licenciado Jorge. La despetrolización de la economía, Jorge nos ha insistido mucho en que Campeche tiene casi cero industria, es un estado que pues fue muy rico, digamos, por el tema del petróleo, pero cuando a raíz de la reforma energética, pues sabemos que en Carmen pues fue una catástrofe social porque la mayor parte de la población vivía de eso y se quedó en nada. Entonces yo vi un documental muy interesante, un reportaje donde se mostraba, ¿no? La desazón de las personas porque no, pues ya no había futuro, ¿no? Y ahora tenían que hasta emigrar de Carmen porque no había ninguna actividad económica para sustentarse, ¿no? También resulta muy paradójico que la pesca sea pues casi pues no sea representativo esa economía, esa actividad económica cuando, bueno, pues tiene toda la parte de la costa del mar del Golfo y que además, bueno, pues es bastante prolífico, ¿no? El mar del Golfo en la pesca. Y pues aparentemente no se han estimulado, digamos, esa actividad económica y el campo, pues no, Jorge no nos cuenta nada nuevo porque eso también en todo el país está también un abandono en el campo tremendo, solamente los grandes agrobusiness, ¿no? Del norte de México, o del Bajío, que son los que pues cuentan con una situación muy desahogada, pero los campesinos de a pie, digamos, son los que han estado muy, entonces eso sería también obviamente una buena solución para los campechanos, ¿no? De estimular estos 2 sectores que podrían ser, pues, bastante dinamizantes, ¿no? De la sociedad y de la economía. Hablaron sobre las campañas, y sí es muy interesante esta situación de hacer campañas en pandemia, ¿no? Hemos visto en los medios cómo algunos candidatos, pues de todas formas, como que es un gran reto estas elecciones, pues estas campañas, porque pues cuál es el nuevo paradigma, ¿no? Para hacer campaña con tiempos de pandemia donde se supone que no debemos de acercarnos a la gente. Y muchos candidatos pues siguen, ¿no? Pensando pues sin imaginación al final, ¿no? Porque no se les ocurre hacer cosas distintas, están apostándole a la parte virtual, que bueno, eventualmente, como dice Jorge, sí puede, pues sí, tiene un impacto porque la gente está pues más en la parte de los medios virtuales, pero creo que sí, estas campañas de este año
van a tener que proponer nuevas formas de hacer campaña, ¿no? Porque ver en pandemia aglomeraciones y darse abrazos y besos con la gente, pues no es el momento, ¿no? Aunque así aunque así lo necesiten, digamos, para darse a conocer. Y bueno, las propuestas que apunta Cintia también del ecoturismo, que podría ser una también muy buena apuesta, y también los dos ponentes coinciden en que las propuestas a los grupos vulnerables o los grupos pues sensibles, que son como mujeres, indígenas, de la tercera edad, los jóvenes, etcétera, ¿no? Pues les están diciendo, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, pero percibo como que no se les cree mucho, ¿no? No se les cree que realmente estén comprometidos con esta parte de la población, no parece que estén comprometidos con esta parte de la población, aunque lo dicen en sus propuestas. Y tampoco se logran percibir propuestas muy concretas de vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, de esta manera, vamos a crear, digamos, un fondo para, o un instituto en el que de adultos mayores para, o centros para que vaya la gente a estudiar. O sea, no hay propuestas innovadoras, imaginativas, y creo que en estos tiempos es muy importante ser creativos y apostar a la imaginación para reinventar el mundo en el que estamos viviendo. Y bueno, Campeche tiene un reto pues mayúsculo por esta despetrolización de su economía, ¿no? Para México ha sido en general un reto enorme la despetrolización de nuestra economía. De hecho, con este gobierno no se está apostando en esa dirección. Y bueno, pues también Campeche podría explorar, ¿no? Las energías renovables, etcétera, pero creo que fue un golpe muy duro que los tomó tal vez por sorpresa a los de Carmen, por ejemplo, o a los campechanos en general, con esta reforma energética que los dejó al desamparo, ¿no? Y han tenido, bueno, que reinventarse muchas familias en esta parte del país para regenerar, digamos, la actividad económica de otra manera. Entonces, pues vemos entonces que sí se debe de presentar, se presenta, o bueno, se debe presentar un nuevo paradigma para hacer campañas. Las propuestas, pues sí, un poquito huecas de repente, ¿no? Con mucha propuesta, pero pues no dicen de dónde van a sacar los recursos para llevarlos a cabo. Pues tengo tanto de presupuesto y voy a dedicar X número a esto, a educación, esto a salud, esto, etcétera, ¿no? Y eso creo que sería importante que no solamente en Campeche, sino en el resto del país, se empiece a decir, bueno, tengo tanto y estas son mis prioridades y en esto me voy a gastar el dinero, porque al final los recursos o donde se gasta el presupuesto es en realidad donde está puesta la voluntad política, ¿no? Porque, o sea, dicen, yo sí soy ecologista y no sé qué, pero les disminuyen el presupuesto a las áreas naturales protegidas. ¿Cómo? Entonces, sí eres ecologista, sí estás por la protección, pero al final no le estás quitando 75% de los recursos a las áreas naturales protegidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde está el dinero es donde está digamos, realmente la propuesta real, ¿no? Entonces, pues esperamos que no sean pues solamente buenos deseos y que tengan un poquito de mayor alcance estas propuestas tan necesarias, ¿no? Bueno, tenemos entonces aquí el tercer bloque. Sí, 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 es que vamos ya bastante adelante. El cuarto, ¿ya hice el tercero? Sí, sí, sí.
Ajá, bueno, entonces aquí y en lo local, ¿cómo se ve el escenario en la ciudad más relevante de la entidad, ¿no? En Campeche, y cuál es la agenda urgente? Ya creo que podrían puntualizar lo que nos estaban diciendo hace unos momentos. Adelante. Bueno, en el caso local, en el caso de Carmen, por ejemplo, vemos un candidato de la coalición Va por Campeche que está buscando la reelección a la alcaldía de Carmen. Vemos un exalcalde que ahora está liderando Morena para ser candidato nuevamente, pero también para la alcaldía de Carmen. Y por parte de ellos dos, pues creo que son los punteros, creo que son de los que más se habla prácticamente en la calle, en el mercado, en diferentes puntos. Creo que son los dos punteros más importantes que destacan. Y destacan porque son las mismas dos personas que estuvieron disputándose el poder hace 3 años, en el 2018. Obviamente el contexto es diferente, un contexto de pandemia, una situación económica bastante compleja, que hace un momento comentaba Jorge, de un recorte presupuestal significativo en algunas áreas. Y bueno, creo que algunas de las situaciones que habría que destacar es, pues, de dónde está saliendo el dinero, ¿no? Como bien comentaba la doctora López, es importante destacarlo, pero también creo que hay situaciones de diferentes competencias que no les queda clara a lo mejor a la ciudadanía, ¿no? En el caso de el gobierno del estado, pues sí ponderar el tema de salud, de reducir la desigualdad y la pobreza, la impartición de justicia, que son estructuras que realmente le competen trabajar al gobierno del estado. Pero si hablamos de un alcalde o una alcaldesa, pues no puede hacer algunas gestiones que tengan que ver con salud. ¿Por qué? Porque pues no está dentro de su área de jurisdicción. Sin embargo, hay solicitudes a alcaldes, alcaldesas en su momento, que tienen que ver para fortalecer el tema de la salud. Creo que uno incluso también hay que comentarlo, la profesionalización de los periodistas, de los comunicólogos, es una prioridad también. Yo, en lo personal, yo sí lo dejo en claro, yo no soy de Ciudad del Carmen, tengo muchos años trabajando aquí, mi familia es de aquí, pero yo me formé en otro lado, yo nací en la Ciudad de México, tengo un contexto completamente diferente de cómo se dan las dinámicas reporteriles en diferentes puntos de la República, y es importante destacar que hay que trabajar mucho en el tema de la profesionalización de nuestros compañeros en los medios. Hay muchos de ellos que hablan de problemáticas de salud, que hablan de atención por ejemplo, de primer nivel, cuando sabemos que el nivel, cuando hablan ellos de primer nivel, ellos debe ser una atención completa, ¿no? Y bueno, la atención de primer nivel es la atención que te da un médico general en cualquier lado, ¿no? Te medica, te da tu receta, surtes en la farmacia, eso es una atención de primer nivel. Lo que le hace falta a Carmen y le hace falta a Campeche, también capital, son clínicas de tercer nivel, y eso no se lo explica tampoco la gente. Entonces, creo que estamos hablando de una desinformación generalizada, pero que además, como medios de comunicación, como representantes, ahora estoy en esta trinchera del Heraldo, pero antes me tocó también trabajar en tribuna hace muchos años, y también, pues ese era el contexto, ¿no? Asignar al reportero a que trabajara la fuente que realmente necesitaba para que diera elementos dentro de sus notas a través de sus diferentes géneros periodísticos, la información que debería darse, ¿no? Y no generar este tema de la declaracionitis, que lejos de generar un posicionamiento o una información bastante certera al lector, y ahora bajo la dinámica virtual, bueno, pues genera duda. Y en ese contexto creo que también habría que profesionalizar a los candidatos. Vemos candidatos que no saben absolutamente nada de las necesidades de los diversos sectores. Vemos candidatos que prometen cosas que ya se han ganado por ley, y vemos también candidatos que lucran con programas federales, que están generando incertidumbre a la misma ciudadanía. Y reitero el comentario que hacía en un inicio,
hay muchas personas que dicen que no saben por quién votar. Regresando al tema local, no saben por quién votar en el caso para ser presidente de la presidencia municipal de Carmen, no lo saben. No lo saben porque es el mismo contexto de hace 3 años, son las mismas personas, no es la misma, obviamente las mismas condiciones, pero están fastidiados. Y si eso le sumamos un tema de división al interior del partido, bueno, pues se agudiza más el tema, ¿no? Creo que los temas prioritarios, los retos del nuevo gobierno serán salir del estancamiento económico en el que nos encontramos, no solo Carmen, no solo Campeche, capital, no solo Campeche como entidad federativa, sino todos los estados. Creo que también se ha ponderado mucho trabajar en la reducción de la desigualdad y la pobreza, y creo que también habría que fortalecer las acciones en materia educativa. Y me refiero a que el tema de la accesibilidad, ahora que estamos en la nueva normalidad y en esta nueva plataforma virtual que nos permite estar cerca hasta cierto punto, bueno, pues le ha golpeado a muchas localidades donde hay niños, donde hay niñas que no tienen acceso ni siquiera a un teléfono celular. Y me pareciera increíble, pero sí lo existe. En Carmen hay comunidades en las que así se encuentran y bueno, creo que serían los retos, ¿no? El tema digital y bueno, y no dejar a un lado también el tema de la sustentabilidad. Creo que también el tema del cambio climático ha sido uno de los temas que se han manejado en el legislativo, no con el gran contexto, no con la gran importancia, no con el gran presupuesto, pero bueno, pues creo que pasito a pasito se han dado algunos pasos y creo que es un avance. Hasta aquí mi intervención. Sí, en efecto, de los 2 municipios más importantes del estado son sin duda Carmen como capital económica y Campeche como la capital administrativa, porque meramente eso es. Hoy la situación para ambos municipios no es muy diferente. En el caso de Carmen, pues sí, los 2 candidatos, uno acaba de dejar de ser alcalde hace 3 años y quiere regresar otra vez, ahora con otro partido político, y el actual que por primera vez se reelige. Y eso es algo que creo que también, por ser nuevo en nuestra entidad, pues causa un poco de extrañeza entre los votantes. Las propuestas no dejan de ser las mismas y quizá tan malas hace 6 años y hace 3 como ahora, porque no van más allá de lo que ya el ciudadano tiene o ya de lo que ya el ciudadano conoce. Y en efecto, coincido mucho con Cintia en el tema de que muchas veces los candidatos, o en la gran mayoría de los candidatos y candidatas, se abocan a ofrecer cosas que en su nivel de competencia no existen. No falta nunca el candidato a diputado local, que te ofrece mejores calles, mejor iluminación, mejores servicios de salud, cuando eso no le compete a un diputado como tal, aunque lo puede legislar y aunque lo puede gestionar, pero no es la función legislativa. Vemos de pronto a los candidatos a las alcaldías que te prometen una mejor cercanía con el gobierno federal. Vamos a buscar que nos traigan al municipio un hospital o que pongan acá las oficinas de Pemex. No están delimitadas las jurisdicciones de competencia. Por el amor de Dios, o sea, eso no está en tu nivel de competencia. O los candidatos a gobernadores que piden, vamos a exigirle a la federación que nos dé un día de, económicamente hablando, de la extracción de petróleo. Es que no leen la Constitución, no conocen el tema petrolero a nivel nacional y no saben que para eso entonces están los legisladores federales. Creo que en ese contexto es un problema muy grave. En Campeche, en la capital administrativa y política, la situación es un poquito más diversa, pero también muy complicada. Son 3 candidatos punteros también que van en rumbo a la alcaldía. 2, bueno, uno por la coalición va por Campeche entre los 3 partidos PRI, PAN, PRD, Pepe Inurreta. En el otro caso, la candidata de Movimiento Ciudadano antes del PAN, ahora Movimiento Ciudadano, es Vivi Karen Ravelo de la Torre, salió del PAN, se declaró independiente, ahora mocista. Y el tercero, Renato Sales Heredia, que después de una puja
ahí muy importante para buscar la candidatura a la gubernatura, se conformó con la candidatura a la alcaldía. Y eso también ha permeado mucho en el sentir de la gente. Dicen, ¿cómo voy a permitir a alguien que primero brincaba y decía que no iba a dar su brazo a torcer para ahora estar en un lugar que decía que nunca iba a aceptar? Y eso también permea porque al final dicen, bueno, si así va a gobernar, pues ¿cuántas veces va a dar su brazo a torcer? Y siempre, y siempre, y siempre yo creo que van a ir en cascada los puestos, hasta no definir bien quién va arriba en las candidaturas a la gubernatura. Creo que en los municipios va a suceder lo mismo, porque el fenómeno que tenemos en México y muy en concreto en Campeche es ese. Siempre el candidato puntero de la gubernatura, o cuando los fenómenos nacionales, como en el 2000 Fox o en el 2018 Andrés Manuel López Obrador, son los que hacen esta avalancha. Aquí en Campeche ha sucedido. Aquí en Campeche los últimos dos fenómenos a la gubernatura fueron Fernando Ortega Bernés y Alejandro Moreno Cárdenas. Nunca había candidatos que tuvieran tanto arraigo. Tan es así que en el 2007 o por allá fue cuando estuvieron a punto de perder la gubernatura, 2005, la gubernatura por el PRI. En fin, ¿qué tuvieran que hacer? ¿Qué es lo que más hace falta? ¿Qué es lo que tienen que abordar, que son clave para la prosperidad de la entidad? Pues buscar nuevas alternativas. Yo creo que seguir hablándole a la gente en los municipios de mayor recursos por parte de la federación, cuando están viendo que la federación a cada rato recorta, ya no es algo asequible. Por supuesto, y también coincido en que los medios de comunicación tenemos que ser un poco más duros a la hora de dar a conocer la nota, pero los candidatos son ellos. Los que están proponiendo son ellos. Los que quieren el voto son ellos. Y al final, algunos de los candidatos han sido tan hábiles, por así decirlo, que han conformado sus propios medios de comunicación o han buscado la forma de que a través de las redes sociales se ganen adeptos, o al menos en números, porque a la hora de la realidad es otra. ¿Qué hay que buscar? Dinamizar la economía de Campeche, dinamizar la economía de los municipios. ¿Por qué seguir pensando en un estado petrolero cuando el petróleo va en debacle? ¿Por qué no buscar las fuentes de energía renovables como la fotovoltaica o en el caso de la eólica y olvidarnos un poco del petróleo? Porque esa justicia no va a llegar. ¿Por qué no agarrar el tema turístico y detonarlo a nivel estatal? Porque nunca vamos a ver trabajar al gobierno estatal con los gobiernos municipales. Porque nunca vamos a ver trabajar al gobierno federal con los gobiernos municipales y con el estatal, al menos que sean gobiernos amigos, al menos que el gobernador y el presidente sean del mismo partido, y ni siquiera si ha funcionado, al menos que veamos que los alcaldes sean del mismo grupo político del gobierno estatal y del gobierno federal, y ni así. Aquí en Campeche hay municipios gobernados por Morena. Tenemos el caso de Escárcega. La gran obra que ha presentado el alcalde de Escárcega, Rodolfo Bautista Puc, fue una glorieta bien iluminada, pero los escarceguenses estaban felices con ese tema. Y eso fue gracias al apoyo del presidente de la República, porque al final de todo, creo que el discurso ha sido bien utilizado y el ciudadano ha aprovechado pues lo poco que le está dando el gobierno federal sin darse cuenta que es la calidad de vida que el gobierno federal quiere que tenga el ciudadano. Y me refiero a los programas sociales. Y en el caso del gobierno federal, pues bien, yo retomo las palabras del presidente en algún momento. La pandemia cayó como anillo al dedo porque hoy hay una manera más fácil de poder justificar la falta de recursos. Paralizamos la economía. No pudimos hacer nada para ayudar a los empresarios porque si les dábamos prórroga se nos caía la recaudación, porque ellos saben que es su obligación, pero tampoco puede reconocer el gobierno federal y a veces tampoco los gobiernos estatales y los municipales que gracias al empresario que abre un changarro o una fábrica o cuando menos que envuelve regalos, genera empleos
que no genera la federación, que si eso lo llevamos al contexto del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues si no hay gente que esté dada de alta, el Instituto Mexicano del Seguro Social menos capta. Entonces, el día de mañana, las personas de la tercera edad se tienen que jubilar sin llegar a la edad necesaria porque saben que de alguna u otra forma el día de mañana no va a haber, porque ya no existe además una pensión digna para los ciudadanos. ¿Qué hay que hacer? Trabajar en conjunto. El día, yo lo veo muy lejano, quizá imposible, el día en que los legisladores locales, junto con los federales, junto con los gobiernos estatales y municipales, se pongan a trabajar por el mismo fin, que es la entidad, tal vez en ese momento podamos ver que Campeche avance, que cualquier estado de la República avance. Pero mientras cada uno trabaje por su ideología o por la ideología de su líder, no vamos a avanzar en absolutamente nada. Esto yo creo que tendría que ser lo prioritario en lo que trabajen los candidatos. Si hoy le preguntamos al candidato de la coalición, va por Campeche, PRI, PAN, PRD, ¿trabajarías el día de mañana en caso de ganar con la candidata de la coalición Morena PT? Tendríamos que analizar. Si le preguntamos a la candidata del Morena PT, ¿trabajaría usted con gente de MOSI o de la coalición Va por Campeche? No, porque todos son corruptos. Y toda la gente que la acompaña es proveniente del Partido Revolucionario Institucional, que hasta antes de la campaña eran corruptos. Y entonces la ciudadanía empieza a echarse para atrás. Y como ven que no hay una agenda que realmente sea en pro del Estado, empieza el abstencionismo. Tienen que trabajar en conjunto, tienen que trabajar por un bien común que es Campeche y tienen que dejar a un lado las ideologías políticas. No hay izquierda, no hay derecha. Esa es una historia francesa de hace muchos años, la tienen que olvidar. Hoy tienen que agarrar y centrarse en lo primordial. Los campechanos, y vaya, yo no soy político, el problema de los políticos es que no escuchan, y cuando escuchan, escuchan a la gente muy cercana, que son los amigos. Y yo le pregunto a los políticos, ¿quién de sus amigos le dice que usted hace algo mal? Ninguno, porque todos quieren estar. ¿Y qué le van a decir? Vas muy bien, candidata, vamos arriba, candidato. Mientras sigan creyendo en los que están a un lado, nunca van a escuchar al pueblo. Así de sencillo. Muchísimas gracias, muy bien, sí, es una coincidencia, ¿no? Aparentemente en estas campañas y propuestas vacías, pero hemos agotado, digamos, las preguntas, digamos que de rigor, pero la verdad no quisiera aprovechar la oportunidad de tener a tres personas que viven en Campeche y que nos cuenten esta situación de pues que estos tiempos, el tema de la pandemia y la vacunación y el regreso a clases, pues será vital para las campañas y para la gente, para decidir, ¿no? Por quién va a votar. Entonces, pues que nos cuenten esta historia, ¿no? De por qué Campeche hace meses que está en un semáforo verde y que se ha politizado aparentemente el tema y la polémica y la carrera para ser el primer estado que regresa a clases presenciales, ¿no? Entonces, esto, ¿de qué manera se está politizando? ¿De qué manera lo están abordando los candidatos? Y cómo es que sucedió que estuvieran en semáforo en verde en tanto tiempo junto con Chiapas, y a qué se debe, y de qué manera va a jugar esto en la elección, porque es el tema de la vacunación y la pandemia va a jugar un rol muy importante en las elecciones de este año. Entonces, pues cuéntenos, ¿no? Por favor, qué es lo que, cómo ven esta situación, qué está pasando allá. Gracias. Pues qué pregunta tan más difícil, doctora López. Muy compleja, muy... La voy a contestar desde mi como ciudadana, como periodista. No voy a emitir más comentarios que sean solamente personales. Creo que el manejo de la pandemia ha sido
escondido, hay cifras no reveladas. Los decesos de las personas que han fallecido por COVID son a consecuencia de algunas otras enfermedades, o se murieron porque se les subió el azúcar o se tuvieron un shock hipovolémico, pero no por COVID. Entonces hay una velada, vamos a decirlo así, cifra negra, que no se ha dado a conocer. Hay una Secretaría de Salud completamente cerrada en los medios de comunicación, no hay declaraciones, no hay números, no hay estadísticas. Reconozco, al menos de los compañeros de allá de la capital, que son los que hacen la cobertura de la llegada de la vacuna, pues que en algunas ocasiones tienen que, pues prácticamente meterle el micrófono y la grabadora a alguien para que diga, aunque sea una cantidad estimada, porque no la hay. No hay números, no hay una numeralia de cobertura de personas adultas mayores. No hemos tenido, al menos en Carmen, no se tiene registro de alguna persona adulta mayor que haya fallecido por la primera o la segunda dosis de la vacuna Sinovac, que es la que se aplicó en el caso de Carmen. No sé si sea también a Campeche la misma, pero no ha habido registro de eso. Sí, algunos casos, 2 casos de reacciones en el momento de la aplicación de la primera dosis, y bueno, estuvieron en observación 2 días y se les dio de alta a esas 2 personas. Creo que el tema mucha gente dice que hay que ser responsables y que no hay que bajar la guardia, y siempre lo comento en los espacios de información en los que estoy al frente, porque es verdad, no hay que bajar la guardia, hay que mantenerlos lo más protegidos que se pueda. Y lo más interesante del asunto es que cuando salimos a la calle vemos a gente que ni siquiera usa el cubrebocas. No sé cómo sea en la capital, tiene ya varios meses que no viajo a la capital, pero en Carmen sí hay gente que no usa cubrebocas, que creen que esto ya pasó, creen que esto es como una situación del H1N1, que en su momento fue, pues no fugaz, pero llevó una serie de acciones que en algún momento permitieron que esta situación bajara, ¿no? Pero en el caso de COVID no ha sido así. La gente sigue saliendo, la movilidad se ha incrementado al 100%. Y bueno, con esto de las campañas, creo que sí ha habido, y lo voy a decir tal cual, creo que ha habido una irresponsabilidad por parte de los partidos políticos que convocan a la gente a cierto tipo de puntos, y por mucho cubrebocas que te pongas, la gente en los eventos, pues obviamente que tienes contacto con, no hay sana distancia, obviamente no la hay. Y bueno, no descarto que en alguna de esas se haya presentado algún tipo de síntoma. Nosotros como medios, y además, digo, aprovecho también el espacio, pues no estamos vacunados. Salimos a la calle, reporteamos, generamos información. Muchos de nuestros compañeros en Carmen les dio COVID, estuvieron muy delicados de salud. El caso de Tribuna, Juan Sánchez Ramírez, estuvo muy delicado de salud, internado por muchas semanas en el hospital, y pues no estamos vacunando. Nosotros no estamos dentro de la estrategia de vacunación. Si los médicos del sector privado hacen marchas y exigen que se les sea vacunado, pues mucho menos los reporteros, ¿no? Que somos fifís y que estamos a favor de la política neoliberal y todas estas cosas, ¿no? Entonces, lejos de ayudarnos, pues nos perjudica muchísimo, ¿no? Y pues el semáforo verde ha sido un ejercicio bastante de trabajo, sí, en el caso de las instituciones educativas, sí, ha habido un trabajo en conjunto. El hecho de la transición de lo presencial a lo virtual ha sido un reto para muchos de los profesores. Me consta el trabajo de muchos profesores que tienen muchos años trabajando así, de manera presencial, y ahora se manejan en la virtualidad y todavía le cuesta un poco de trabajo, ¿no? Los niños también han tenido diferentes trastornos, no duermen bien, porque están pegados mucho tiempo a la computadora o al celular. Y pues yo no confío mucho en que en algún momento toda la República Mexicana vaya a estar en semáforo verde, pero sí confío en que cada uno de nosotros haga una reflexión de las actividades que se hacen de manera cotidiana, pues para no contagiarte, ¿no? Porque si me cuido yo, ahora sí que como pareciera lema institucional, pero si me cuido yo, al menos cuido al que está cerca de mí. Y esto es primordial y es fundamental, porque si no es así,
pues no avanzaríamos, ¿no? Yo creo que semáforo verde para Campeche fue un buen aliciente para el tema económico, independientemente que la actividad marítima y portuaria, vinculada obviamente al sector petrolero, nunca dejó de operar. Todos los trabajadores que están vinculados a ese sector jamás dejaron de trabajar, aunque hubo aislamiento. Sí se determinó el número de personas que dejaron de laborar, sin embargo, nunca dejó de trabajar. Se modificaron a lo mejor los horarios, un poco más temprano, un poco más tarde, pero nunca dejó de trabajar el sector marítimo ni portuario. La dinámica económica nunca dejó de trabajar en Carmen. Y bueno, toda la situación que ha conllevado a ello, bueno, pues ha permitido ahora, por ejemplo, para Semana Santa, estando en semáforo verde, que haya un poquito más de circulante, que haya un poquito más de venta para el sector comercial, los ha ayudado un poco. Ahora con el nombramiento de Pueblo Mágico, los diversos sectores turísticos de Isla Aguada, que está prácticamente como a 40 minutos de Carmen, que es zona de playa completamente, pues sí les ayudó bastante. Creo que fue una muy buena temporada para ellos, pero bueno, siempre haciendo este hincapié, ¿no? De que es importante cuidarse, y el semáforo verde para mí pues es pues no está muy claro, ¿no? Los términos no son muy claros, sobre todo por esta cerrazón que ha tenido la Secretaría de Salud de cerrar su fuente para generar información, y si a eso le sumamos el tema de la veda electoral, pues aún más se complica, ¿no? Gracias. Sí, Gracias, Cintia. en el tema de la información, de la cerrazón de información, he sido crítico, muy crítico en ese tema. No quieren proporcionar más que unos cuantos datos, y eso es terrible porque desafortunadamente nosotros somos el medio para comunicar. Eso significa medio de comunicación. La gente a veces nos insulta, nos tilda de vendidos, de chayoteros, porque también hay gente que abona para que nos llamen así, o de fifís, o de que apoyamos a los regímenes anteriores, ¿no? Los liberales y los conservadores. La realidad es que nosotros tenemos que dar a conocer lo que nos informan, lo que nos dan, y si nos dan gotas, eso tenemos que dar a conocer. Creo que la campaña nacional de vacunación, esta estrategia, entre comillas enormes, así lo digo siempre, nacional de vacunación anti-COVID, a nivel nacional está muy mal planteada. Yo abono mucho porque a las personas de la tercera edad se les vacune, pero no entiendo por qué el sector productivo mexicano, que es tan amplio, tiene que estar sectorizado por edades. No estoy en contra de que vacunen a los docentes, ni de las escuelas públicas ni de las privadas, ni estoy en contra, por supuesto que no, al contrario, de que a los médicos de primera, segunda, tercera vaya, inclusive al personal que trabaja en los hospitales, aunque sea de intendencia, porque están en contacto con los médicos. Yo no estoy en contra de que los vacunen, pero el sector productivo en general no son solamente los médicos y los docentes. Hay mucha gente que sale a las calles a trabajar. Hay obreros de muchas empresas. Hay compañeros de los medios de comunicación. Hay empleados de muchísimos lugares, pues, que tienen que ser vacunados. Porque también negar el acceso a la vacunación, pues, de alguna manera discrimina. México, un país que había sido ejemplo a nivel mundial en materia de vacunación, hoy cayó a los últimos lugares, porque entonces nos hablan, vamos a priorizar la vacunación, vamos a comprar millones de vacunas que hoy nos presumen que están escondidas o que están resguardadas, pero que no las aplican. No entiendo, ¿para qué sirve una vacuna guardada cuando hoy es prioridad vacunar a la gente? Independientemente del laboratorio, independientemente de que al otro día nos digan que la vacuna sirve o que solamente tiene el 50 o el 20% de efectividad, el punto es que hoy puedo asegurar a que los que estamos en este momento, al menos en esta plataforma y que nos estamos viendo, no hemos sido vacunados, porque o pertenecen a una institución privada o pertenecemos a los medios de comunicación. Y así hay mucha gente que tiene que aguantarse. Decía, antes de iniciar este webinar, les platicaba mientras nos presentábamos, y a lo mejor no me dejarás mentir, Cintia, Campeche es un estado muy pequeño, no llegamos al 1,000,000 de habitantes, somos muy comunicativos, por no decir chismosos, nos gusta mucho estar enterados de todos, y eso nos ayudó mucho a llegar a este semáforo verde.
cuando veíamos las carrozas, cuando nos enterábamos de la muerte de alguien cercano, que aquí todos somos cercanos, nos empezábamos a panicar. Caíamos en el miedo y no queríamos salir. Hubo una estrategia local que funcionó, tan es así que la Organización Mundial de la Salud ha llegado a aplaudirle al gobierno estatal, la Organización Panamericana también. Aquí en la capital sí puedo decir que la gente utiliza el tapabocas, tiene mucho miedo. A lo mejor vemos a uno entre 20 que no lo utilizan. Pero aquí la gran pregunta es, ¿para qué marcar un semáforo a nivel nacional? ¿Para qué el gobierno federal creó un semáforo si al final la soberanía de los estados puede o no utilizar dicho semáforo? Tenemos el caso claro de Yucatán. El gobernador de Yucatán firmó un convenio cuando estaban en semáforo naranja para abrir los locales como si estuvieran en semáforo amarillo. Y yo me pregunto, ¿de qué sirvió el semáforo en un estado vecino? Vemos a otro estado vecino como Quintana Roo, en el cual los contagios y las muertes son del triple o cuádruple que Campeche, y mantienen abiertos todos sus negocios porque si no, se les cae la economía. Es un estado 100% turístico. Pero en efecto, en lo que tengo que coincidir al 100%, además del tema de la vacunación, que llega y que le esconden y que no sabemos ni cómo le están aplicando, sí debo decir que aquí en Campeche no bastará la vacunación de los docentes y de los adultos mayores para reiniciar las clases, que no bastaría ni siquiera y que ni siquiera ayudaría vacunando a todos los grupos políticos que hoy salen a las calles a hacer campaña. Lejos de la vacunación, el problema del regreso a clases es un tema de infraestructura obsoleta y que cayó en la obsolescencia no solamente por un año de desuso y por el constante robo de la tubería, de la cablería y de todo lo que conlleva una escuela. Es el problema de infraestructura eléctrica que no llega a las comunidades alejadas en las cuales pretenden que inicien las clases, en Calakmul, en Candelaria, en Palizada. Es un problema de infraestructura de internet. Comunidades en las que si no llega la energía eléctrica, pregunto, ¿cómo demonios van a tener internet? Es un problema de sentido común que no tiene la autoridad federal y que desafortunadamente la autoridad estatal, con tal de mantener este semáforo verde, porque es un gran premio, pues prefiere mantener en secrecía, en silencio total, para que no nos vayan a quitar ese privilegio. Yo creo que el privilegio no lo necesitamos. Yo creo que lo que necesitamos es un trabajo, insisto, conjunto. ¿Y por qué? Yo he preguntado muchas veces, bueno, ¿por qué si Campeche ya fue ejemplo a nivel nacional, el estado con mayor tiempo en semáforo verde, en donde van a regresar a clases presenciales y donde no hay siquiera 1 millón de habitantes, ¿por qué el gobierno federal en toda su bondad no dice, bueno, vamos a mandar 1 millón de vacunas a Campeche, vamos a vacunar a la mitad de la población, porque son 2 dosis, y vamos a ver si realmente funciona ese tipo de vacunación para que entonces hagamos un ejemplo mundial? Yo creo que de esa forma, esta pandemia no va a acabar, se van a juntar las vacaciones, el repunte vacacional que ya han anunciado algunos científicos, los viajeros que llegaron a Campeche, el repunte de las elecciones, el repunte electoral. Y si a eso le agregamos la falta de vacunación y el regreso a clases, creo que el panorama a un futuro para Campeche real es que vamos a regresar a un semáforo amarillo si no es que a naranja. El irreal es que vamos a seguir siendo semáforo verde porque políticamente hablando es lo que conviene. Es lo que conviene para seguir siendo el conejillo de Indias nacional más importante, pero también en el que no afecte una votación muy, muy necesaria para mantener el rumbo de Campeche o bien para cambiarlo de inmediato. Así es. Muchísimas gracias. Pues qué interesante, la verdad, qué dilema, ¿no? También en el que se encuentra Campeche en estos momentos. Pues gracias por compartirnos su experiencia y sus ideas, ¿no? Sobre lo que está pasando con la pandemia y el semáforo verde y esta insistencia, digamos, ¿no? De ser el estado en semáforo verde cuando ya hemos visto que no les importa para nada en qué semáforo estén, si negocian con
gobernador y abren los comercios, etcétera. Entonces, pues sí, es una propuesta bien interesante, se demanden 1 millón de vacunas, vacunen a todos y veamos, ¿no?, qué sucede y si sucede, ¿no? Si esa es la solución al problema o no. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en Campeche y en el resto del país con las elecciones. Esperemos que no haya demasiado abstencionismo por la pandemia también, y también que no haya muchos contagios, ¿no?, por razón de esto, y también se nos están olvidando las variantes, ¿no?, las nuevas variantes que por eso están anunciando una tercera ola. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero bueno, pues yo estoy encantada con la mesa, estoy muy agradecida por haberme aceptado para moderar esta mesa. Me gustó mucho conocer gente de por allá y que nos informen, ¿no?, qué es lo que está sucediendo en este proyecto de la UDLAP sobre las elecciones, que con un compromiso realmente para informar y para realmente ver, hacer un zoom en cada uno de los estados de qué es lo que está sucediendo, pues creo que es un ejercicio pues invaluable. Entonces, bueno, yo me despido, les agradezco muchísimo y les cedo la palabra a la estudiante, mi estudiante estrella, Aida Esther Soberanis, quien nos va a dar las palabras de despedida. Muchas gracias. Muchas gracias. Para concluir, agradecemos la asistencia y participación de los panelistas, la moderadora y al público en general en este webinar de tendencias, propuestas y agenda pendiente del Estado de Campeche. Queremos recordarles que un resumen de la sesión estará disponible en la plataforma de Elecciones México 2021 de la Universidad de las Américas Puebla. Asimismo, les invitamos a acompañarnos en futuras entregas que se estarán publicando en las redes sociales de la universidad. Nuevamente, muchísimas gracias y bonita noche. Gracias, hasta luego. Muchas gracias Por la invitación. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias por la invitación, un gusto. Sí, cuando quiera. Muchísimas gracias.